como habíamos anunciado al inicio de Tribuna, el tema del Papa Francisco para nosotros los paraguayos es un tema muy especial, muy emotivo, nos distinguió en tantas cosas. Cuando habla de las mujeres, la más gloriosa, y uno ve tantos videos que él ve una paraguaya o persona en la colectividad nuestra y pregunta por la chipa, sabe más, supo más de nuestra historia, que difícilmente, seamos sinceros, otro papa tendría esa afinidad que ha tenido. Pero ¿quién más que es vocero de la visita del Papa nos puede contar desde el día cero y rememorar? Y yo sé que a nosotros nos va a llenar de mucha emoción porque cada uno lo ha vivido a su manera, en su momento, laboralmente. Lo que nos tocó también estaba un poco más de cerca, y el que no, sí acompañó desde la televisión o yéndose. Ay, me da como piel de gallina todos los recorridos que él hizo y cómo la gente salía en cada paso a Asunción. Fue realmente, estuvo bendecido en esos días. Mariano Mercado, gracias por venir, y sobre todo en esto que supongo que para vos también significa mucho, ¿no? Hola Gloria, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia y a todos los compañeros que están trabajando aquí. Realmente rememorar, y ojo que este año se cumplen 10 años de esa visita, y con un grupo de personas que estuvimos en la organización veníamos conversando de la necesidad de hacer actividades de recordación por los 10 años, y yo creo que ahora más que nunca sería un gran homenaje póstumo que podemos brindar al Papa Francisco por ese cariño, por esa cercanía, tanta gente que se preparó para participar de esta visita. Una gran cantidad de testimonios que recogimos con el tiempo. Por ejemplo, una señora que no podía tener hijos y que buscó por todas partes lograr la bendición de Dios a través de Francisco, y en uno de los recorridos sobre la avenida Mariscal López, cuando el Santo Padre iba bendiciendo aleatoriamente, justo ella dice que en una de las ocasiones le dio de frente a ella, y aproximadamente 4 meses después ella pudo embarazarse y posteriormente tener su bebé. Personas que trabajaron en nuestro equipo y me dijeron: Mariano, yo estaba pasando por un momento de depresión muy fuerte, y cuando me convocaron para trabajar con ustedes, mi vida cambió. Es decir, desde ese tipo de testimonios personales escuchamos hasta el cambio que generó también en toda la sociedad paraguaya, porque cuando nos enteramos que iba a venir el Papa allá por febrero del 2015, y en marzo ya vino la primera comitiva de avanzada liderada por el doctor Gasbarri desde Roma y con el equipo de protocolo, la alegría fue inmensa. La cantidad de gente que llamaba y decía: yo puedo hacer esto, yo me quiero anotar como servidor. Gente que fue servidor y servidora en la visita de Juan Pablo II, llamaba y decía: nosotros podemos contar nuestra experiencia y trabajar juntos. Se armó un equipo de servidores con ellos para trabajar con los jóvenes servidores de esta visita del Papa Francisco en 2015. Realmente incluso surgieron bromas como: parece que el Papa es el mejor intendente porque ahora se empezó a asfaltar todas nuestras calles, decía, ¿verdad? Porque todos querían ser parte de eso, autoridades nacionales, locales, niños, jóvenes. Te estaba comentando antes de entrar al aire de que Paraguay fue el único país donde se hicieron concursos para que tengamos el himno de la visita del Papa. En Bolivia y en Ecuador compusieron personas, en el caso de Ecuador fue un obispo y en el caso de Bolivia fue un laico, y ahí ya está. No, Paraguay hizo un concurso, participaron más de 30 artistas nacionales, clasificaron 8 y encima hicimos una final en el paraguayo japonés, y ahí se eligió a través de un jurado el himno oficial que ganaron los nazarenos, que también tiene un hecho puntual. Los nazarenos integraron varios solistas. Ellos dijeron: dejamos de lado el yo y nos sumamos al nosotros, y conformaron un coro, personas que eran parte de distintos coros. Entonces se generó un ambiente de fiesta, de unidad, de alegría, de esperanza. Así es que realmente recordar después de casi 10 años nos genera también
una gran alegría a todos. Bueno, empecemos. ¿Cómo fue desde el día cero y cómo engranar? Porque no, no es cualquier visita, y no es solamente viene y hace la misa, por decirlo. O sea, todo lo que significa seguridad y todo lo que implica también de movilizaciones, y por un lado lo que es él y por el otro lado nosotros la ciudadanía, Sin ¿no? duda, seguridad era un tema muy específico, puntual y delicado. Porque él viene en su doble rol, es jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica. Entonces, sí o sí la condición que te pone la Santa Sede cuando un pontífice va a visitar un país es que hay que organizar en forma conjunta entre el Estado y la Iglesia. Entonces se conformó una comisión nacional integrado por gente de la Iglesia y gente del gobierno. En aquel entonces yo era el director de comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya y luego me asignaron ser el vocero de la visita por parte de la Iglesia. Nos quedaban 4 meses cuando nos enteramos de la visita y con el hermano Mario Osvaldo Florentino viajamos el 7 de mayo a Roma para recibir las indicaciones de cómo iba a ser la liturgia y cómo iba a ser el trabajo de comunicación. Fíjate, de mayo a julio eran solo 3 meses que nos quedaban y veníamos con más trabajo de lo que nos fuimos. Vinimos con tareas que cumplir, como por ejemplo en mi caso tenía que organizar el vuelo papal y solamente nos dieron 4 cupos para periodistas paraguayos que puedan estar en el avión del Papa. Entonces, organizar todo eso, ver quiénes iban a ir, analizar con la Nunciatura Apostólica el perfil de los medios, el perfil de los periodistas, era un trabajo enorme. Y quiero contar una anécdota de ese viaje sobre el tema del orerú, ¿verdad? El Padre Nuestro en guaraní. Llega el momento de ir repasando los momentos de la liturgia y el hermano Mario Osvaldo me hizo también una sorpresa a mí porque él no me habló antes y le dijo al director de ceremonial del Vaticano, el Monseñor Marini: Monseñor, queremos hacer un pedido especial al Papa, queremos que rece en guaraní el Padre Nuestro. Y le dice, no, el Papa solo en español ni en italiano, en otro idioma, no. Primero ya fue un no. Y después el padre Mario Osvaldo le dice, pero Monseñor, el guaraní es un idioma que el Santo Padre conoce, él sabe lo importante que es el guaraní para el pueblo paraguayo, y nosotros solo queremos que él diga orerú, que sería Padre Nuestro, y el resto del pueblo lo va a aclamar y va a rezar con él. Y le mira a su asistente, que era un eslovaco, y no le gustó tanto la idea. ¿Cómo es?, preguntó otra vez, y le dijimos orerú. Medio a regañadientes dijo, bueno, está bien, vamos a pedir al Santo Padre que rece el Padre Nuestro en guaraní. Así fue que surgió la idea de que en la liturgia del domingo, en la misa, donde el Papa nos dio nuevamente un regalo. Rezar el Ángelus desde Paraguay para todo el mundo. Fue el único país de ese viaje que rezó el Ángelus desde Paraguay. Terminada la misa, rezó el Ángelus para todo el mundo, se transmitió para más de 150 países. Imagínate, en Ñuguazú, casi 2 millones de personas, entre paraguayos, la gran mayoría, pero se calculó que aproximadamente unos 300.000 argentinos estuvieron también en esa misa multitudinaria en Ñuguazú. Bueno, volvimos de ese viaje cargados de tareas, pero de esa gran felicidad de que el Papa haya aceptado a través de su equipo de liturgia rezar el Padre Nuestro en guaraní. Esas y otras tantas anécdotas tenemos para seguir contando. ¿Cómo empezar, por ejemplo? Obviamente ellos te dan las instrucciones, pero tiene que ser muy importante en el sentido, como estamos diciendo, algo es de seguridad, algo es organizar con la iglesia misma, los lugares, las ubicaciones de donde va a estar él, o las visitas, por ejemplo, que los recorridos, qué calles él tenía que pasar con el papamóvil, por ejemplo. Podemos contar algunas infidencias. Cuando viene el equipo de protocolo y de organización del Papa, ya después de unos días nosotros nos percatamos que ellos ya vinieron con una agenda del Papa, ¿verdad? El Papa ya sabía dónde quería estar, pero igual por protocolo ellos te decían, necesitamos
2 o 3 lugares de tal característica. Ejemplo, el Santo Padre quiere estar con los enfermos, entonces nos pidieron 2 o 3 hospitales para visitar. Se visitó el Hospital de Clínicas, el Hospital de Itagua, y después insiste en el tema el doctor Gasbarri y dice, ¿y no tienen un hospital para niños? Y ahí fuimos al Hospital Acostañú, y ahí nos dimos cuenta que en realidad él ya vino con una agenda del Papa, y le llevamos al Hospital Acostañú y dijo, esta es la opción, perfecto. Después nos dijo, en Caacupé, ¿dónde puede ser la misa multitudinaria? Y fuimos a buscar un lugar después del cerro, en el kilómetro creo que era 54, cercano a la basílica, y después de las visitas hace una llamada el doctor Gasbarri y dijo, el Santo Padre quiere visitar a la Virgen en su casa. Por lo tanto, tenía que estar en Caacupé, en la basílica, en el santuario. ¿Por qué? Porque a nosotros nos preocupaba que era muy chico el lugar. Ellos hicieron un cálculo de que aproximadamente en la plaza, enfrente a la basílica, ingresan solamente 15 a 20 mil personas. Sumado las calles aledañas y compañía, calculan 30 mil. Imagínate una misa donde va a estar el Papa, que estén pudiendo entrar solamente 30 mil personas. A nosotros nos parecía que era un lugar inadecuado por la cantidad, pero por el lugar tan significativo sí era el lugar donde el Papa quería estar, porque el Papa quería visitarle a la Virgen. Y ustedes, no sé si recuerdan, ya tenía que empezar la misa y el Papa no salía. Él se descompensó por la emoción que tuvo cuando le vio a la Virgen de Caacupé, porque vio a muchos paraguayos y paraguayas a quienes él le tenía mucho afecto. Él recorría las casas de los paraguayos en la Villa 21, en la Villa 31 y otras en la zona de Barracas, en Buenos Aires. Hoy estábamos conversando con una paraguaya que trabajó con él pastoralmente, y cuando él llega ya le invitaban siempre o chipa o en días de frío también el meyú, y él siempre le decía, esperen un rato, primero la misa. Entonces siempre primero la misa y después se quedaba a compartir con ellos. Las veces que podía él se quedaba, y a veces visitaba a algún paraguayo o una paraguaya en su casa. Le gustaba mucho conocer a las familias paraguayas. Entonces, esa cercanía con la Virgen de Caacupé, de hecho con él llegaron a fundar una parroquia con el nombre de la Virgen de Caacupé. Ya él siendo cardenal, una capilla que llevaba el nombre de la Virgen de Caacupé, luego tiene la denominación, la categoría de parroquia, la Virgen de los Milagros de Caacupé, ya cuando él era cardenal. Y mira, lo que vos estás diciendo, esta infidencia, tanto cariño tiene que tener, porque uno se emociona cuando algo aprecias y querés y lo tenés enfrente, ¿no? Sin duda. Y ese día de la visita en Caacupé nos dio otro regalo. Posterior ya a la misa se anuncia de que el santuario de Caacupé pasaba a tener la denominación de Basílica Menor, que es otra categoría muy importante que tienen los santuarios. Entonces ahora es Basílica Menor, Santuario la Virgen de los Milagros de Caacupé. Fue otro regalo que nos dejó el Papa Francisco. Realmente es importante esos regalos que vos estás comentando, porque son concesiones que no son graciosas, son importantes, ¿no? Así mismo, son importantes, y sobre todo están vinculadas con el afecto sincero y el respeto que él le tenía a la Virgen de Caacupé y al pueblo paraguayo en general y a la mujer en particular. Esto también, algo que vos recuerdes, que te llamó la atención, porque supongo que son muchos, porque son muchas emociones, pero en particular que te haya marcado, o varios hechos que te haya marcado en este proceso. Yo creo que es su extrema humildad y humanidad, porque a veces trabajando en la iglesia, los pastores, los sacerdotes, los obispos, piensan mucho en el más allá y no tanto en lo terrenal, en cómo vive la gente, en lo que necesita la gente. Por eso es que el Papa Francisco insistía mucho al presidente Cartes, hay que tocarle a la gente. Cuando el presidente Cartes le decía, ¿qué mensaje puedo llevar? Tocarle a la gente, es decir, ver sus necesidades. Y un mensaje muy fuerte fue cuando el Papa Francisco ya tenía que abordar el avión, ya eran a las 19:30 aproximadamente, 20 horas,
y el presidente Cartes le pide un último favor, visitar a los niños enfermos que estaban cerquita en el aeropuerto. Y él hizo esa salvedad y sobre todo era para bendecirle a Mafe, una niña enferma de cáncer, muy famosa porque estuvo recorriendo esos días queriendo ver al Papa y no pudo. Entonces el presidente Cartes le explica eso, que una niña enferma de cáncer quería saludarla y no pudo y sí le podía bendecir. Él se da la vuelta, rompe el protocolo, va y le da la bendición a ella y a otros niños y madres de esos niños enfermos. Es decir, él no tiene ningún problema en romper el protocolo con tal de regalarnos ese tipo de gestos, de decir, yo les pido a los sacerdotes que sean pastor con olor a oveja, pero yo soy el que empiezo a dar testimonio. Porque eso es muy importante, porque él nos puede pedir, él nos pide, hagan lío, pero el primero en hacer lío es él. Sí, pero arreglen el lío también, exacto, decía, ¿no? Pero el lío no es el significado de lío apojá, el que hace desastre, sino el hacer revoluciones. ¿Sí? Y empezar revoluciones por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestro lugar de trabajo, ser honestos. Ahora es una gran revolución, ser honesto. En una sociedad donde la gente te dice, ya agarraca tu nada, ¿verdad? Anín de viro, ¿verdad? Ahora ser revolucionario es ser honesto. Entonces, ese tipo de lío es al que nos invita el Papa Francisco y que nos ha dejado un gran legado en ese sentido. Vos que estás muy metido en todo lo que es estas organizaciones para la Iglesia Católica Paraguaya, ¿cómo qué ha dejado? Sobre todo, siempre se decía, no, ya hay poca gente, no cree. Fue un impulso de que nosotros volvamos a nuestras raíces, ese tema de la esperanza, porque la fe al final es un gran privilegio, ¿no? Estamos en el Jubileo de la Esperanza, que justamente es a invitación del Papa Francisco, y bueno, lastimosamente falleció él en este gran Jubileo de la Esperanza. Pero yo creo que un aspecto fundamental al que él nos invita a todos, no solo a la Iglesia Católica, la unidad. ¿Sí? La unidad. Por sobre todo a la Iglesia Católica, salir al encuentro. No esperar que la gente venga a la misa, no estar quejándose en la gente. No, salgamos nosotros. Que el cura visite al enfermo de su comunidad, que el cura se acerque al que está alejado. Ese es el principal desafío que él vino a dejarnos aquí en el Paraguay, que sea una iglesia, incluso lo dice él, accidentada por salir, prefiere esa iglesia que una iglesia enferma y encerrada en sí mismo. Dice. Que los obispos y sacerdotes salgan de sus escritorios a evangelizar y a misionar, que sea una iglesia presente en la necesidad de su pueblo, de los campesinos, de los humildes trabajadores. Si es que yo creo que ese es el gran desafío que ha dejado a la Iglesia sobre todo. Y sobre todo ¿vos crees que se pasó la prueba de la organización? O sea, viendo, ya que acompañaste, porque uno se da cuenta también, o por lo menos te dice alguien que el Papa está satisfecho. Te voy a responder con una afirmación de la gente del Vaticano. Cuando hablas de la organización, ¿te referís a la visita en sí? Claro. Te voy a responder con una afirmación de la gente del Vaticano. Dijo que la mejor visita de ese viaje del Papa entre Ecuador, Bolivia y Paraguay fue en Paraguay. La mejor bienvenida que se le dio, que fue en el aeropuerto con la danza paraguaya, con la alegoría de la Virgen de Cacupé, fue en Paraguay. El país donde más se notó la unidad entre el gobierno y la iglesia fue en Paraguay. Porque en Ecuador y en Bolivia teníamos gobiernos de izquierda, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, y aquí teníamos al presidente Cartes del Partido Colorado de derecha. Entonces, ellos mismos nos dijeron, nosotros no hemos notado tanto apoyo y tanta cercanía del gobierno a la iglesia como sí lo hemos notado en Paraguay. Sí, es que yo creo que sí, el pueblo en sí pasó la prueba, porque recuerdo que días antes se anunciaba mucho el caos, que el tránsito, que lo otro. Sin embargo, yo creo que grandes incidentes no hemos tenido. Es más, periodistas internacionales
que estuvieron en nuestro país felicitaron a Paraguay por esa organización. Por ejemplo, momentos así como de mucha intensidad, no era, o sea, en el tema de seguridad, cuando él hacía sus recorridos por ciertas calles con el papamóvil, porque es como una exposición grande, cosa que vos me podés decir también, no, estaba todo milimétricamente pero es controlado. impresionante, Gloria, el nivel de trabajo y de gestión que se hizo aquí en Paraguay sobre el tema seguridad. Pero lo que quiero resaltar es, dame un número de cuántas personas del equipo de seguridad del Papa vino de Roma. Dame un número, un número. ¿Cuánta gente del equipo de seguridad del Papa vino a Paraguay? Y no sé. Dame un número así, tipo, me imagino que puede ser X Me imagino cantidad. que debe ser 20, digo yo, así muy cercano a él. 20, Sí, bien, no sé. 8. Ay, doblé un poco más. Claro, pero imagínate, él no quería luego tanta seguridad, pero por supuesto el equipo de seguridad no le va a dejar al Claro. descubierto, ¿verdad? Pero fíjate, vinieron 8, de los cuales 2 siempre estaban de avanzada en el siguiente lugar donde está. Por lo tanto, solo 6 estaban con él en ese primer anillo, incluido el chofer, porque el chofer era de seguridad del Vaticano. Ellos no permiten que el papamóvil maneje otra persona que no sea del equipo de seguridad. Entonces, el jefe de seguridad más el chofer, después ya te quedan 4 nomás ya para trabajar, y el resto era seguridad de Paraguay. Por ejemplo, él cuando recorría las calles, digo porque a mí me tocó en 2 cruzarme con él, ese modo que te vas también, voy a esperar acá a ver si pasa, y el comportamiento de la gente, porque eso también es todo un tema, porque él pasaba por las calles que estaban habilitadas. ¿Cómo vos sentiste? Yo te voy a contar lo que yo he visto, pero... Sí, el único incidente mayor que se tuvo fue en el último día, el día domingo a la tardecita, cuando ya la gente no podía ingresar a la costanera para el encuentro con la juventud. La gente empezó a aglomerarse en la zona de Artigas y General Santos. Sí. Entonces ahí, lastimosamente, la caravana del Papa tuvo que entrar de contramano, no en el lugar donde estaba asignado, y se desbordó el tema y lastimosamente no pudo quedarse más tiempo de lo que se estaba previendo. No estaba previsto que él se baje a bendecir el local de Cuabolaños, pero sí se le pidió al Papa que de paso pueda dar una bendición, que de hecho se lo vea a él, ¿verdad? Pero fue en medio así de un poco de incertidumbre, porque la cantidad de gente que ya estaba, porque el Papa ya se estaba yendo, era el último día, eran las últimas horas. Entonces, ese fue, digamos así, el único incidente mayor que se tuvo. Después yo creo que el comportamiento fue ejemplar. Hubo una chipera que salió más o menos enfrente al papamóvil, ¿verdad? Que los guardias de seguridad agarraron la canasta de chipa y el móvil siguió. Se ve en el video que el Papa da la vuelta para mirar la canasta que agarraron. Sí, estaba ¿verdad? la Como canasta diciendo, ahí. mira la chipa, ¿verdad? Entonces, pero después grandes incidentes con respecto a seguridad no tuvimos durante esa visita. Y sobre todo para nosotros como país, ¿qué significó, o sea, ustedes que estaban ahí cerca, para contextualizar en ese año, en ese momento que venga el Papa a nuestro país? Sin duda, yo creo que al comienzo no dimensionamos lo que estábamos organizando. Recién comenzamos a entender y comprender faltando un mes, 15 días, 10 días, correos que van y vienen de Roma, los correos todos en italiano. Teníamos que ver gente que nos traduzca. Ellos entendían en español, pero te pedían que por favor ellos puedan hablar en italiano. Entonces, creo que fue una prueba superada, a pesar de que era un desafío enorme recibir a una autoridad tan importante como el Papa Francisco. ¿Qué significa? Porque esto me parece importante decir, porque dijiste los países en los cuales estuvo, lo de Ecuador, Bolivia, Paraguay, y como que siempre se esperó que Argentina también esté o Brasil esté en esa agenda. ¿Qué significa que él haya elegido? No sé si él elige directamente o ya hay un esquema previo, pero ¿qué significa que un papa esté? En primer lugar, él como jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica, él tiene que recibir invitación oficial por escrito de los jefes de Estado de los países que quieren ser visitados y también de los presidentes de las conferencias episcopales. Una vez que eso ocurra, él va mirando un poco su agenda. Según personas cercanas a él, no fue a la Argentina
porque él tenía miedo de que su visita a la Argentina sea manipulado políticamente hablando. Porque había disputas muy fuertes, polarizadas en la Argentina, entonces él prefería no ir a la Argentina mientras siga siendo papa. Y por supuesto que nos incluye a Paraguay, y muchos incluso dicen, Ecuador y Bolivia ligaron medio de rebote, dicen algunos, ¿verdad? Pero él quería venir a Paraguay. Ese era su y de objetivo. hecho, el vocero de la visita, el padre Federico Lombardi, en ese momento recuerdo porque yo estaba a su lado, en plena conferencia de prensa dijo, el Santo Padre ha manifestado su gran alegría por la cálida recepción que le dieron aquí en Paraguay y fue el lugar donde él se sintió mejor recibido. Eso lo dijo el vocero del Papa. Entonces, creo que lo que nosotros podamos decir de nosotros mismos como organización y como país puede quedar corto ante las opiniones y la visión de tanta gente fuera del país. Realmente esos son momentos únicos. Ya en lo personal te pregunto, ¿no? Cambió mi vida totalmente. Recuerdo que al día siguiente tuve un ataque de llantos, supongo que es del estrés, y también de la inmensa alegría de haber dicho, Señor, misión cumplida, ¿verdad? Porque fueron días muy intensos. Yo no dormí, por supuesto, era prohibido dormir. Terminaba el evento de la conferencia de prensa, porque todos los días había conferencia de prensa. Llegaba a la 1 de la mañana más o menos en mi casa, y como los canales de televisión tampoco cerraban su transmisión, había transmisión permanente, yo me quedaba en la sala de mi casa siguiendo las noticias y respondiendo mensajes por WhatsApp, organizando las cosas para el día siguiente. Y bueno, a las 4 de la mañana, ducha rápida, cambiarse de ropa y volver a salir para las siguientes actividades. La fe también te da esa adrenalina, ¿no? Sin duda alguna, la fe fue fundamental, el rezar, tener adoración al Santísimo en lugares permanentes, rezar cada vez que íbamos a empezar nuestras reuniones. Sin duda alguna fue el sostén de toda esa organización. ¿Podemos decir que ahora más tenemos a alguien que puede interceder por nosotros también? Yo creo que sí. Tenemos la gran bendición de que yo creo que en pocos años va a ser beatificado primero, por supuesto, ¿verdad? Y después tener a un gran santo que pueda llevar el nombre de otro gran santo, que es Francisco, ¿verdad? En este caso, por supuesto, que va a ser una gran bendición también para nosotros. Creo que va a tener muchos devotos por este país. Ya lo tiene. Sí, y eso que dijiste también, que no es un dato menor de esta persona que no lograba engendrar y que sí lo hizo. O sea, eso se puede, hoy en día sí se puede tener pruebas, ¿no? Sin duda alguna, exactamente. Yo creo que milagros van a sobrar para que puedan ser testimonios de la gran santidad que Él nos invitó a vivir también a todos. Mariano, para cerrar, quiero cerrar contigo de un mensaje, porque es muy raro el sentimiento con el Papa Francisco, en el sentido de que yo por lo menos claro que me genera tristeza su muerte, su partida, pero también es como que una alegría, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿verdad? Porque sentís también de que no es que te dejó. O sea, claro, físicamente no están. O sea, y ese mensaje para nosotros, que yo creo que para Paraguay siempre va a ser un recuerdo demasiado interesante, ¿no? Yo creo que él, uno de los tantos legados que nos ha dejado, nos invita a ser auténticos, es decir, ser nosotros mismos. Él, siendo papa, usaba su mismo portafolio que cuando era cardenal, sus mismos zapatos que cuando era cardenal. Él, una persona humilde, mucha gente incluso preguntaba a la gente cercana, él era así, sigue siendo él mismo. Entonces, una persona que los médicos le dijeron 2 meses de reposo absoluto, sin embargo 15, 20 días después él estaba ya recorriendo la plaza de San Pedro, no quiso estar ausente en las fiestas más importantes que son las celebraciones de la Semana Mayor, la Semana Santa. Entonces, Él nos invita a ser nosotros mismos, auténticos seguidores y discípulos de Cristo. Gracias, Mariano, por este tiempo. Gracias, Gloria, a vos y a todos tus compañeros. Bueno, llegamos al final de Tribuna, una emisión muy especial y recordando al Papa Francisco. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Esperanza en un mañana mejor.
Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de amor.